Sí, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Hoy, este día, estamos celebrando las casas vidas, que son como células que están en diferentes lugares, amén. Y gracias a Dios a los hermanos que trabajan sobre esto. Yo quiero hablar en esta preciosa mañana sobre el título: la casa favorita de Dios. Amén. Está en Proverbios 3:33. Dice así, Proverbios capítulo 3 y versículo 33. La maldición de Jehová, fíjate, no dice la bendición, la maldición de Jehová está en la casa del impío. ¿Ah? Impío es más que un pecador. El pecador, todo el mundo es pecador, pero tenemos reverencia al Señor. Pero el impío es aquel que, sabiendo que Dios lo detesta, ese es un impío. Entonces, pero dice, vamos a comenzar otra vez. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada o la casa de los justos. Amén. Entonces, hace unos 20 años yo leía ese libro que me quedó impregnado el tema, la casa favorita de Dios. Me impresionó tanto, lo recuerdo como que si fuera ayer, ¿verdad? Y siempre está la interrogante, ¿cómo me convierto en una casa favorita de Dios? No hay cosa más bonita que llegar a una casa donde tú te sientas bienvenido. Una casa donde te digan siéntese, pero allí hay una paz, hay un gozo, hay algo, hermano, que tal vez no hay en las otras casas. Y cuando estás allí en esa casa, ni te quieres ir. Estás contento, estás feliz. Y más si hay una concha, más, ¿verdad? Entonces, y muchas de las casas de ustedes son casas muy bonitas, donde uno le gusta estar allí. Y no puedo nombrar ya ni uno porque yo sé que todas, ¿verdad? Pero esa casa, hermanos, es una casa de paz. Ahora, ¿qué hago para que Dios esté siempre en mi casa? ¿Qué hago para convertirme en una casa favorita de Dios? ¿Cómo puedo hacer que la bendición de Dios me acompañe toda la vida? Porque de eso se trata. ¿Qué hago para que Dios se manifieste en mi casa? Esa es otra cosa, hermano. Porque si Dios no se manifiesta en nuestra casa, algo está pasando. Mi casa debe ser como un templo. Mi casa debe ser un lugar donde Dios se manifieste. Gloria a Dios. Ahora, Dios no elige una casa así al azar. Dios no dice, ay, que me gusta la casa del pastor, voy a estar allí. No, Dios no tiene caprichos de eso, ni tiene gente favorita para eso. Dios está viendo los que cumplen con un propósito, que de esto vamos a hablar hoy. Ahora, ¿qué debo de hacer para que Dios viva en mi casa, se quede en mi casa? Algunas casas Dios las visita, hay otras que Dios vive allí. El que habita al abrigo del Altísimo morará. Dios está ahí, está morando, está allí. Ahora, ¿qué puedo hacer para que mi casa sea favorita? Bueno, vamos a empezar con 3 templos que se hicieron. Primero, el templo, hermano, el que Dios le dijo a Moisés, constrúyeme una casa. Y fíjense, para aquellos que dicen, pues si Dios está en todo lugar, ¿para qué? Sí, Dios está en todo lugar, pero hay un lugar donde Dios se manifiesta. Hay un lugar donde Dios habla. Hay un lugar donde Dios quiere encontrarse conmigo. Y esa es la casa de Dios. Porque Dios está en todo lugar. Pero allí no te va a hablar Dios en la calle, en el casino menos. En la barra menos. Hay un lugar donde Dios quiere hablar con nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice la Biblia que Moisés siguió todos los patrones, toda la dirección que Dios le dio y empezó a hacer la casa de Jehová, que era llamado el tabernáculo. El tabernáculo era algo precioso porque tiene mucho simbolismo, tipología de Cristo, de la iglesia, del cielo, del ser humano. Y le dice Dios, construye mi casa, y a la entrada estaba el lugar del holocausto,
donde estaban todos los sacerdotes haciendo sacrificio. Quiere decir que cuando venimos a la iglesia, yo tengo que hacer un sacrificio de alabanza y de adoración. Y luego después se encontraba con un lavatorio. Y el lavatorio, hermano, era como una palangana, un depósito. Y tenía espejo, vidrio. Y luego le echaba agua. Representa, hermano, a Cristo Jesús. Porque Cristo dice, vosotros sois limpios por la palabra. Jesús es el agua de vida. Y luego tiene el espejo donde nosotros nos podemos ver. Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo, el espejo. Y ya que estamos purificados por el agua y nos vimos en Cristo, empezamos a entrar al lugar santo. Lo que le estoy hablando yo del lavatorio está allá, se llama ese lugar el atrio, el lobby o el parqueo afuera. Y cuando entran ya, entran en el lugar donde están ustedes. Ese lugar se llama el lugar santo. Allí está el candelabro, el candelero, está la mesa de la proposición, la luz que está allá alumbra, los 7 brazos, los 7 espíritus de Dios llenos con el aceite de la unción que representa al Espíritu Santo. Eso están viendo donde está el pan que representa a Cristo. Y aquí hay una cortina, y esta cortina los sacerdotes antes era tan grande que por milagro de Dios la cruzaban. Pero cuando Cristo murió, esa cortina se rompió. Pero para entrar en el tiempo de Moisés a este lugar llamado Santísimo, aquí estaba el arca del pacto que contenía la vara de Aarón que reverdeció, los panes sin levadura, y también estaba allí las tablas de la ley. Cuando el sumo sacerdote, no el sacerdote, sumo sacerdote, el mero mero, entraba por un milagro por las cortinas, porque la cortina tenía aproximadamente 6 pulgadas de ancha. Y cuando entraba aquí, entonces en esa arca la presencia de Dios se manifestaba, y dicen los eruditos que posiblemente en esa llama azul levitaba, o sea, se levantaba. Y claro que sí, era Dios. Y allí hablaba el sacerdote, si no estaba limpio se moría, pero allí Dios hablaba. Y cuando él salía, el sumo sacerdote decía, así dice el Señor, y estaba temblando. ¿Sabe, hermanos? Usted es un tabernáculo de Dios. Nosotros, el cuerpo, somos, hermanos, como el lobby, como el atrio. Y luego tenemos el alma. Nosotros somos compuestos tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. El alma es el lugar santo, donde usted alaba, usted glorifica. Pero Dios no quiere llegar solamente ahí, sino Dios quiere meterse a tu espíritu, que representa el lugar santísimo. Y allí es, en ese lugar, en esa intimidad que usted y yo tenemos con Dios. Allí es cuando lloramos y no sabemos por qué lloramos. Sí sentimos algo. Allí es cuando podemos escuchar a Dios hablar, hasta el lugar santísimo, donde no entra cualquiera. Pero cuando Cristo murió se rompió. Por eso es que todos tenemos acceso, hermano. Vosotros sois reyes y sacerdotes, dice Pedro. O sea, nosotros hoy ya podemos entrar y hablar con Dios cara a cara, personalmente. Y Dios le va a contestar. Ahora, Dios se agradó de eso, porque le edificaron una casa como Él quería. Era una casa favorita cuando Dios quería hacer santa convocación. Decía todo el pueblo, vénganse, vamos a tener santa convocación. Y se paraba a la orilla del templo allí a parar, porque no todos cabían. Y Dios hablaba por el sumo sacerdote, y luego él les comunicaba al pueblo lo que Dios quería. Después vino, la vamos a dejar de último, la casa de David, pero también vino Salomón. Y Salomón también edificó un templo. Y ese templo costó 500, no millones, billones de dólares. Y eso es una cantidad exagerada, exagerada. 500 billones. No, son como, no sé, 12 ceros creo. Billones. 500. Y
Dios le dijo a Salomón: hey, ustedes construyen sus casas, pero ¿han construido una casa para mí? Ya Dios también exige, hermano, una casa para Él. Por eso nosotros estamos construyendo este templo también. Porque es una casa donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde Dios quiere tratar con nosotros, donde Dios nos hace llorar y hace muchas cosas con nosotros. Casa favorita de Dios. Quiero que la iglesia sea también una casa favorita de Dios. Cuando le dijo a Salomón que construyera, entonces Salomón lo hizo de oro puro, columnas y todo lo hizo de oro. Dice la Biblia en Crónica que cuando ellos la iban a inaugurar y tenían sacrificio, dice que cuando ellos empezaron a orar, el sacerdote y todo, que la gloria de Dios cayó sobre la casa. Y dice la Biblia que la casa se llenó de humo y Dios habló y dijo: he decidido tomar esta casa para mí. Y pondré mis ojos y mi corazón estarán aquí. Y dice: para siempre. Qué bonito es cuando Dios se manifiesta. Pero después hay otro templo más. Esas eran casas favoritas de Dios. Pero de esas dos hay otra más todavía. ¿Cuál es? La casa de David. Y ese no era un templo como esto de pared. Ese era como un rancho. Era una tienda, era como un campamento, era una lona tendida arriba. Le puso estaca y la puso enfrente de su casa, enfrente del palacio. Allí él en la azotea, en el deck que tenía abajo, arriba, él salía a ver y él hizo algo que Dios decidió llamarla mi casa favorita. Y que en Apocalipsis dice que Dios va a restaurar la casa de David. El tabernáculo de David, Dios lo va a volver a levantar. ¿Pero qué significa todo eso? Bueno, significa de que David dijo: bueno, vamos a traer el arca de la casa de Abinadab, que era un hombre, hermano, que Dios lo había prosperado en todo, y habían traído el arca que estaba en el lugar santísimo. David se lo trajo nuevamente, pero desde que salieron, aunque pasaron muchos incidentes, pero él lo primero que hizo es algo que los demás no hicieron. Y por eso es que nosotros tenemos que ponerle atención. Si usted quiere que su casa sea una casa favorita, donde Dios esté ahí en su casa, metido en su casa. Y en la mía también. ¿Qué es lo que hizo David? David hizo la oración. David recitaba la palabra, pero también hizo adoración. Eso fue lo que hizo. Y él dijo: aquí 24 horas, aquí los 365 días al año, aquí se va a adorar a Dios. Y empezó a poner millares de millares, los que tocaban el shofar, los que dirigían, los levitas, los que servían. Eran turnos y turnos, y eran sacrificio tras sacrificio. Y entonces cuando David estaba para comer, escuchaba los danzantes allí, que posiblemente eran unos 200 o 400, y salían y danzaban. Y David estaba contento porque a él le gustaba adorar a Dios. La alabanza tiene poder, hermano, por si no lo sabía. La alabanza es un poder sobrenatural. Entonces, cuando él salía en el día, y digamos a las 2 de la tarde, y se encontraba con alguien y le decía: David, rey, mire, fíjese que estuve anoche y me sentía mal, me sentía incómodo, pero cuando escuché la alabanza del templo, yo fui sanado. ¿Y qué piensa hacer usted? Yo quiero ir otra vez a la casa. Y él escribe: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Gloria a Dios. Y entonces sigue escribiendo mucho David sobre esa casa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que también la gloria de Dios se manifestó allí, a tal grado que tanto en la casa de Salomón como en la de David, cuando la gloria de Dios caía, ellos se hincaban, hermano, se hincaban, y ahí daban gracias en el pavimento afuera, porque eran multitud de los que había. Eso es. Había muchos templos antes, pero Dios designó una casa favorita. ¿Sabe que tú eres una casa de Dios? Porque Dios quiere habitar en templos no hechos de manos, sino en el corazón de nosotros. Y nosotros tenemos el tabernáculo dentro de nosotros. Ya lo dijimos. Ahora,
¿qué puedo hacer para que mi casa sea una casa favorita? ¿Qué puedo hacer para que este templo sea un lugar donde Dios le guste venir? En primer lugar tenemos la oración. Si en una casa donde no hay oración, hermano, es muy peligrosa. Está a punto de extinción. La casa debe tener oración. Y yo les pido a los padres de familia que están aquí, si usted quiere tener a sus hijos protegidos, haga una oración todas las noches. Tómense de la mano, pero no lo haga como hacía mi papá. Mi papá, vamos a orar, hijos, así serio, hínquense. Y pasaba 40 minutos orando. Y nosotros, ¿hasta cuándo va a terminar esto? Dios mío. Entonces, puede hacer que nos empachen con eso. No. Mire, la oración no quiere decir que vas a ser más santo. La santidad es apartarse del pecado, no es estar hincado. Pero podemos estar 3 a 5 minutos con los niños y hacer una oración y ponerle las manos y pedir que el Señor los guarde. Entonces Dios va a empezar a obrar allí. Ahora, cuando ya ellos aprendan eso, ellos se están llevando, hermano, una enseñanza para el futuro. Ellos lo van a volver a hacer con sus hijos y eso se llama pasando la fe. Entonces, lo primero es, dijimos, la oración. Es importante la oración. Cuando ya hemos orado, viene el segundo punto. Es lo que es la lectura de la palabra de Dios. El diablo puede decirte, tú oras, pero tú no tienes autoridad porque no tienes la palabra, la Biblia. Tú no sabes. Y entonces ahí donde Satanás nos gana. Y voy a hacerle un experimento sin que me conteste, porque yo soy de esos maestros que no me gusta que me contesten. Pero en esta semana, ¿cuántos capítulos leíste en esta semana? Yo le dije que no me contestara. Pero si Dios pasara el escáner, hermanos, quedamos con la balanza mal. Y no lo vamos a comparar con YouTube ni nada de eso, Instagram, pero yo quiero que sepa que yo puedo ser una persona de oración, pero si no tengo Biblia, el diablo no me tiene miedo. Satanás no le tiene miedo a la oración. Porque le tiene miedo a la oración y le tiene miedo a la palabra. Porque Satanás se sabe la palabra más que nosotros. Pero cuando yo la digo, sale por el poder del Espíritu de Dios que está entre nosotros y su Espíritu Santo. Cuando sale viva y eficaz. Tiene vida. Esta palabra no es cualquier cosa, hermano. Esto es peor que una bomba atómica. Esto le puede ganar a todos los ejércitos del mundo, al más grande. ¿Cómo, pastor? Porque la palabra tiene poder. Miren, para que ustedes entiendan esto, les voy a decir esto, que parece ilógico. Cuando una persona es de oración y tiene la palabra, si viniera un extraterrestre, no sé, un Anunnaki o lo que sea, y viniera aquí, usted tiene toda la autoridad de decir, aplácate, enmudece y no te muevas, allí se va a quedar. Para que ustedes vean la autoridad. Ahora, si yo no tengo palabra y no tengo oración, él se burla de mí, se va. ¿Sabe qué estamos hablando, hermano? Que hay muchas casas que pueden ser hasta maldecidas por el mismo diablo. Pero como la gente no ha orado y no ha leído la Biblia, no sabe cómo. Ahora, ¿qué es la Biblia? La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de 2 filos. Y dice que penetra hasta partir el ¿qué? Los tuétanos, el alma. ¿Y quién dice que el alma se puede partir? La Biblia. Y dice que parte el espíritu. Ahora, cuando yo voy con la palabra y le digo a Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús, inmediatamente él tiene que caer. Si yo he estado orando y si yo he estado leyendo la palabra, él respeta la palabra. Porque esto, hermano, es la voz de Dios. Es Dios lo que está aquí, es todo lo que Dios habló. Por eso, cuando alguien quiere conocer a Dios, tiene que conocer la palabra de Dios. Si no conozco la palabra de Dios, no tengo nada. La oración tiene que ser importante. Y le dice una madre que está orando, cuenta su testimonio y dice, sentí del Señor, sentí en mi corazón que tenía que orar por mi hijo. Y eso todos los padres lo sentimos. No sé, pero uno siente y empieza a orar y a orar uno, Señor, guarda a mi hijo de accidente y de accidente. Y de pronto Dios los ha guardado. A que tengan accidente.
Y ahí estaba la mujer esta, siento del Señor orar por mi hijo. Y cuando estaba orando y orando, después llega el hijo. ¿Y qué pasó, hijo? Tuve un accidente, mamá. Oh, dice, estaba orando por ti. Sí, pero ¿sabes qué? No sé ni cómo, mamá. Yo escapé. Pero ¿cómo, hijo? ¿Sabe que yo estaba manejando, mamá? Pero cuando pasó eso no me di cuenta, pero yo estaba en el asiento del pasajero. ¿No será que un ángel lo movió? ¿No será que Dios hizo? Claro que sí, Dios hace milagros. Claro que Dios se mueve como Él quiere. Claro que Dios está al pendiente de tus hijos. Está pendiente de tu vida. Él no quiere que te vaya mal, porque la casa de Dios, la favorita de Dios, es una casa de bendición. Usted no va a querer que sus hijos vengan baleados de la escuela por algo que pase. Entonces tenemos que orar. Usted no quisiera que sus hijos, hermanos, sean atropellados. No, por eso tenemos que orar. Y ahora ustedes, los que ya están más viejos que yo, hasta nietos tienen. Bueno, yo estoy viejo, pero no tengo. Pero pronto va a tener unos 15. No, son bromas. Pero nosotros queremos que les vaya bien a nuestros hijos. Ahora, eso es convertirse en la casa favorita de Dios. Hay oración, hay palabra, Dios quiere estar allí. Hay adoración. Otra cosa importante. La adoración es muy importante. Por eso es que la oración, decíamos, tiene mucho poder. Porque cuando nosotros, hermanos, estamos en la casa y empezamos a poner los cantos y empezamos a adorar a Dios y adorar, nos metemos en otro ambiente, en otra dimensión, a tal grado que empezamos a llorar. Y yo te voy a decir algo, si la gloria de Dios ya entró a tu casa, hermano, si tienes que híncate allí en la cocina donde está, no importa, deja lo que estás haciendo, honra a Dios, porque Dios quiere hacer tu casa o algo especial donde Él pueda llegar sin ningún impedimento. Yo quiero que todas las casas sean así, donde Dios va aquí me voy a mover, aquí me voy a manifestar, aquí voy a hacer cosas grandes, en los hijos de esta gente me voy a manifestar. Eso es lo que Dios quiere. Ahora, cuando vamos a leer la Biblia con nuestros hijos, pues tampoco le vas a leer 3 capítulos, no, pedacito así. ¿Qué entiendes? ¿Qué te enseña? ¿Qué crees que Dios quiere decir? Y inmediatamente ellos van a empezar, hermano, a tener interés por eso. Si nosotros no empezamos con la lectura de la Biblia, nuestros hijos no van a tener interés. Y entonces todas las maldiciones, hasta de los brujos, hasta se meten en las casas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nos sabemos defender, pero no ser agresivos. La Biblia dice, hermanos, la armadura de Dios, en Efesios 6. Esa armadura dice que está el escudo, mire, protección. Está protección. Está el pectoral, protección. Las botas, protección. Bueno, si solo estamos así, entonces el diablo nos va a atacar. Y nosotros ay, no, es que el diablo me trae. El diablo me trae, el diablo. Yo no sé, el diablo. No, la palabra, dice la Biblia, es la única arma ofensiva que tenemos. Usted no puede matar a alguien así, así con el casco, no. Pero la espada, hermano, que es la palabra de Dios, empieza, hermano, y retrocede el diablo, y usted sigue y retrocede, y la palabra de Dios va allí, va allí. La palabra de Dios es viva y eficaz, no está muerta. Cada vez que usted la hable, es una palabra viva. Había un misionero que es mi amigo y fue a África. Y cuando estaba allá, dice que, no sé si le pasó a él o le contaron, pero cuando estaba allá en África, llegó un brujo. Y cuando llegó el brujo y el hermano estaba predicando al misionero, luego le dijo, ¿y tú qué haces aquí? Entonces le dice, he sido enviado por, ¿sabe? ¿No? Por fuerzas demoníacas, por los más grandes, y aquí voy a estar. Y me voy a meter. Y el hermano le dijo, al final del servicio voy a orar por ti. Entonces oró al final del servicio, no hizo nada, solo se quedó observando, y él oró por él, y él estaba así pero enojado, y le puso las manos y le dice, aquí estarás. Y el hermano se fue. Esta persona bruja se quedó allí a dormir. Y entonces
le dijeron: oye, hermano, fíjate que el brujo no se va de la casa, no se va de la iglesia, allí está en la entrada, y hasta nos da miedo. Y cuando él se, es que yo le dije que ahí se quedara, porque la palabra tiene mucho poder. Entonces él fue a soltarlo y dijo: oh, brujo, aquí estás todavía, en el nombre de Jesús, vete para tu casa. Y empezó a correr, hermano, para que ustedes vean el poder que hay en la palabra. Entonces necesitamos nosotros que nuestra casa tenga oración, tenga Biblia, tenga adoración, y también la palabra en mi vida también, hermanos, pueda tener lo que ya no se practica, que es la hospitalidad. Eso es bueno, porque uno sin saber han hospedado ángel, pero ahorita hospedar a alguien pues da hasta miedo, honestamente, ¿no? Pero la hospitalidad no tiene que ser que se quede a dormir allí, sino que también puede significar en que usted, hermano, digamos, cocinó algo, ¿verdad? Que una comida como, no sé, ¿cuál? Camarones, fíjese, camarones, y usted se da cuenta que alguna familia ahí del vecindario que ni son ni cristianos, y entonces ellos tienen 2 semanas sin trabajo. Imagínense que usted le invita, ¿cómo no van a estar agradecidos? Usted, la hermana hace arepas, ¿verdad? Y invite a un vecino ahí que no han comido, que tienen 15 días sin trabajo. Eso se llama ser hospitalario. O posiblemente tú compraste una camisa, un pantalón que ya no te queda porque te estás haciendo más flaco, por supuesto, ¿verdad? Y entonces tú lo vas a regalar. Eso es hospitalario. Y todas esas cosas hacen que Dios quiera estar en tu casa, pero más que en tu casa, en tu vida. Ahora, ¿cómo voy a orar por mi casa? Oiga bien cómo usted debe de orar por su casa. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es ungir nuestras casas en los tinteles. Orar: Señor, bendice mi casa. Nadie puede entrar sin tu permiso. Esta es casa tuya y tú la has elegido para ti, Señor. Es casa de oración. Aquí vamos a hacer, Señor, que nada que dañe tu nombre, Señor, pueda estar. Así es que sacamos todo, limpieza. Y luego, después usted ora por la sala. Señor, te pido por esta sala, esa sala blanca que tiene allí o gris. Cuando alguien se siente aquí, Señor, el poder tuyo les toque. Cualquiera que venga enfermo sea sano para tu gloria. Cualquier gente que venga que está para divorciarse aquí en este lugar, cuando yo hable se va a componer. Y después se va para la cocina. Señor, mira aquí en la cocina, Señor, te ruego que todo lo que cocine sea agradable a mi marido, a mi mujer o a mi esposa. Señor, sea algo bueno, Señor, por favor, Padre. Y inmediatamente Dios va a estar allí, hermano. Por eso le digo, si usted empieza a hacer eso, tenga cuidado y caiga de rodillas, hágalo. Porque Dios se quiere manifestar. Y cuando usted llegue al comedor, Señor, que cuando estemos aquí, en vez de ser, Señor, una casa tóxica, una casa donde todos peleamos, donde yo le digo las verdades a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi tío, y en vez de sacar tontería, Señor, que sea una casa de paz. Y luego usted se va, hermano, para los cuartos. Señor, que mis hijos no vayan a estar soñando cosas feas. Aunque algunos, Señor, les gusta ver puras películas de espanto, Señor, pero en algún momento el diablo los va a tocar. Porque esa casa es casa de Dios, no del diablo. Y empezamos a orar por los cuartos. Señor, bendice el cuarto de mi hijo. Señor, que nadie vaya a entrar sin tu permiso por eso. Señor, que a mi hijo no le den ganas de irse. Señor, que mi hijo, Padre mío, no se salte por esa ventana. Señor, por favor, te ruego, Señor, que si está pensando cosas malas, Señor, revélale tu palabra. Señor, mire el cuarto de mi hijo a escondidas y debajo de la colcha lo que está viendo en el celular. Señor, aplácalo, ayúdale, Señor, que lo pueda ver a tiempo. Y Dios va a hacer algo, hermano. Calladito usted. Y luego empieza, hermano, en el cuarto de los esposos de la pareja: bendice mi casa, Señor. Ya oramos por mis hijos y voy a orar mi esposa y yo solo, o usted y su esposo va a orar solo allí, y vamos a proclamar la bendición tuya y vamos a dedicar esta casa y pedimos que todos, Señor, ídolos, todo lo que yo tengo como ídolo, que puede ser un celular y algo, Señor, eso no me tenga atrapado.
Y usted empieza a orar hasta por la ropa, los zapatos de mis hijos, Señor, que no puedan ir a un lugar donde no tienen que ir. Y de pronto sus hijos van a decir: yo iba para este lugar, pero decidí ya no. Claro. Decidí hacer esto, pero no sé por qué. Mejor mañana voy a ir a la iglesia. Claro. Y entonces Dios va a decir: tu casa es mi casa. Y donde Dios llega, Dios se manifiesta. Y Dios va a llegar allí. Y en vez de regañar a tus hijos, les vas a dar un abrazo. Y ellos van a decir: ¿qué pasó ahora? Le van a dar palabras de ánimo. No van a traer palabras de maldiciones. Burro que no sirves para nada. Siempre haces lo mismo. Son palabras malditas. De la boca del cristiano debe salir solo palabras de bendición, que levanten el ánimo, que ayuden, que fortalezcan. Y cada noche clamando. Y después, el último, aquí termino, el servicio a Dios. ¿En qué servimos? Porque a alguien que está orando le dan ganas de venir a orar. El que lee la Biblia le dan ganas de leerla aquí. El que adora, porque algunos son bien vivos. Ay, a mí me gusta adorar a la iglesia. Sí, pero primero es en la casa. Es en la casa. Ahí es el molde. Y aquí es secundario. Pues de aquí es donde Dios nos habla, eso sí. Sí le alabo a Dios, sí traigo mi ofrenda de alabanza, pero también Dios va a hablar a mi vida. Imagínense, hermano, que Dios decida ir a tu casa ahora. Las 11 de la noche usted no puede dormir y usted se va para la sala y Jesús entra y: quiero estar contigo, hijo. Pero es cuando tú sirves a Dios, ¿sabes qué pasa? Dios te sigue sirviendo a ti. Cuando yo sirvo a Dios y le digo: Señor, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y Dios dice: siéntate, hoy me toca servirte a ti. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Eso es lo que el Señor hace. En la casa favorita de Dios hay paz, hay alegría, hay gozo, hay alabanza, hay de todo, hermano. No le tenemos miedo a nada. Pase lo que pase, Dios va a estar con nosotros. Vamos a pasar momentos difíciles, pero Dios va a estar con nosotros. Tú no estás solo, tú caminas con Dios. El Espíritu de Dios está en tu casa. Dios vive en tu casa, hermano. Dios vive en tu casa. Si Dios está allí, el diablo no puede hacer nada. Tú vas a ganar en todo. Gracias te damos, Señor. Póngase de pie en este momento. Voy a dejar aquí al pastor Edwin.